Oye, me dijeron por ahí que vas a sacar un nuevo libro, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se llama? Futuralgia. Es una palabra de la cual, bueno, yo antes de empezar a trabajar contigo ya escuchaba mucho que la mencionabas. Sí, sí, Y, sí. y hay por ahí, pues como la mayoría de las cosas tiene una historia detrás, ¿no? Es correcto, es correcto. Tiene una historia detrás. Pues no sé, güey, cuéntame un poco cómo la formulaste. Tengo entendido que fue por algo que viviste, una experiencia cercana con unos amigos, creo, o conocidos o Sí, algo con así. unos conocidos. A ver. O sea, una historia en particular. Ya estaba como. Era un sentimiento que estaba rondando en mi cabeza. Me acuerdo que empezó una vez que seguramente a mucha gente le ha pasado, pero se empezaba a asomar esa inquietud por nombrarlo una vez que me la estaba pasando súper bien con unos amigos. Estábamos teniendo una conversación bien bonita en un lugar bien bonito. Y seguramente no sé si te ha pasado a ti o a mucha gente le ha pasado que te la estás pasando tan bien que de repente como que piensas de que no quiero que esto acabe, pero pues es inevitable que va a acabar, güey. ¿Sí me explico? Pero no lo estás contemplando como con ansiedad, sino no te estás resistiendo a ello. O sea, sabes qué va a pasar y dices, pues ni modo. O sea, sabes como, pues ni modo, pero como sientes como una nostalgia anticipada porque este momento pues no va, en el futuro no se va a tener. ¿Me explico? O sea, es como una nostalgia anticipada. Claro. Entonces yo cuando me pasó eso como que ya tenía esa inquietud como le empecé a poner atención a ese sentimiento, ¿no? Porque lo primero que pudieras pensar, no, pues es ansiedad, ¿no? Pues el futuro y la madre. Pero pues a mí no me hacía sentido, ¿no? Porque pues no es como que no estás percibiendo ninguna amenaza, ni tampoco estás sintiendo estas cuestiones en el cuerpo que son características de la ansiedad. Pero No hay ningún ataque, no, tampoco hay ningún ataque de simplemente pánico ni nada, güey. O sea, es como tristeza. eso es lo característico, porque la ansiedad se deriva del miedo, ¿no? Sí. O sea, de la emoción básica del miedo, ¿no? De ahí se deriva la ansiedad. Pero en este caso no era ningún miedo, güey. ¿Sí explico? O sea, es simplemente una melancolía. Bueno, melancolía ya es algo que se perdura con el tiempo, pero viene de la tristeza, ¿no? O sea, era ese. Si pudieras describir una emoción básica de lo que estaba sintiendo en ese momento, pues me identificaría más con la tristeza, ¿no? Que qué triste que se va a acabar este momento, ¿no? Pero tampoco era una tristeza como que, bueno, en esa experiencia, luego te voy a ir cómo fue formulándose después, tampoco era una tristeza como de que, no, o sea, era ambivalente, porque era tristeza, pero a la vez alegría, porque pues estaba disfrutando el momento, ¿no? Y el saber que esto mañana ya no iba a ser, pues también hacía que los disfrutaras más. Okay. Ese fue como un precedente, ¿no? Uh-huh. Ahí todavía no había definición de palabra ni nada, simplemente estaba como que esa sensación, ¿no? Y le habías puesto atención a ese sentimiento, como de... sí, de que qué curioso sentimiento, pero pues no lo siento como ansiedad, ¿sabes? Total, después sucede algo que me impactó bastante, que un conocido, ¿verdad? Y una conocida, porque eran pareja, estuvieron conmigo en la prepa. Llevaban mucho tiempo siendo pareja, muchísimo. O sea, imagínate, desde que estábamos en prepa, pues teníamos que 16 años. 16. Hasta, pues, ¿cuándo fue que pasó esto? Hace, ¿qué, güey? 4 años tal vez, no recuerdo muy bien, pero pues imagínate, de los 16, ya como, o sea, 8 años, si no es que más, ¿no? Okay. Alrededor, ¿no? Juntos. Y ya se iban a casar. O sea, ya era... ¿Habían anunciado la boda? Ya, y estaban a días de casarse, güey. Ok. sí, okay, o sea, okay. A menos de un mes de casarse. ¿Menos de un mes de casarse? Sí, o sea, estaban muy cerca de casarse. Y de repente, imagínate, güey. O sea, para dar un poquito de contexto, o sea, ¿estás de acuerdo conmigo que para ti ya es una realidad? ¿Sí me explico? O sea, todavía no te casas, pero para ti ya prevés tu vida, o por lo menos visualizas una vida con esa persona. Por eso te estás casando, güey. Claro. Me explico, si no lo estuvieras haciendo. O sea, para ti ya era una realidad una vida con esa persona. Es un hecho que iba a pasar. Aunque no haya pasado, es lo raro. O sea, y por eso me gusta mucho si quieres ahorita hablamos de eso para no adelantarme, pero de cómo Heidegger habla del ser y el tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, total, pues imagínate que días antes de la boda, la chica sufre un accidente, güey, y muere.
un accidente de vehicular. Muere. Entonces a mí me impactó demasiado, güey, porque, pues bueno, yo tenía un cierto conocimiento de la historia de ellos, que estuvieron conmigo en la prepa y me acordaba que desde entonces eran pareja. Y lo primero que se me vino a la mente cuando pasó eso fue el futuro, güey. Me explico, o sea, lo primero que pensé fue el futuro, o sea, porque lo primero que normalmente dices en esas cosas es como, no mames, ya se iban a casar, estás hablando de algo de futuro, ¿no? Ya se iban a casar, no manches, y empiezas a pensar en todas estas cosas que ya no vivirán, y sin embargo eran cosas hacia las cuales se dirigían. Entonces, de cierta forma, el futuro estructura tu vida también. Sí, tú tenías una... Y más cuando es una relación que está a punto de empezar o un matrimonio que está a punto de empezar, pues ¿qué es lo que se proyecta? Que tengan hijos, que tengan una casa, que consigan ciertas cosas, que viajen, que vivan. Sí, es un camino hacia el cual te diriges. Por eso el futuro es estructurante en tanto que te guía. O sea, todo el tiempo. Y bueno, de aquí podemos hablar, aquí puedo introducir lo del ser y el tiempo, ¿no? Heidegger ve el ser común como algo temporizado, y lo voy a explicar. Es decir, que en todo momento presente convergen las 3 dimensiones del tiempo. Es decir, en este momento que yo estoy hablando contigo, tengo un pasado que está pasando en este momento, un pasado que ya no es, pero que a la vez te acuerdas cuando hablamos de lo que soy, lo que no soy, no soy lo que soy. Haz de cuenta eso. O sea, en este momento está jugando un pasado. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, por ejemplo, en un idioma que me fue dado en el pasado. Estoy hablando con términos, historias que viví en el pasado. ¿Sí me explico? Que fueron en tiempo pasado, pero están convergiendo en este momento. Porque estoy hablando con todo esto, ¿no? Tienen un papel en tu presente. Tienen un papel en mi forma de ser hoy. Okay. Ese es el pasado. Pero también el futuro, güey. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros estamos teniendo una conversación porque proyectamos un futuro en donde estemos publicando este episodio en algún momento, güey. Un chico se mete a estudiar una carrera porque está proyectando un futuro que va a ser tal cosa. Una persona elige una pareja. Correcto. Porque está proyectando un futuro. Entonces el verbo es como el tiempo temporiza el ser. Okay. ¿No? O sea, el ser es temporizado, en donde el pasado y el futuro convergen en el presente y de esa operación surge tu ser. Okay. ¿No? Entonces, y lo ves en todos lados. A ver, por ejemplo, en el enamoramiento, te estás enamorando en parte de, o sea, el pasado juega porque hay algo inconsciente que tu historia individual juega un rol a la hora de encontrar una persona atractiva o no, ¿no? Por tus vínculos significativos en el pasado, la forma en la que te has relacionado al mundo. Las experiencias que has tenido, positivas, tanto negativas. Etcétera, etcétera. Pues eso, de cierta forma, es el pasado jugando un rol en el enamoramiento, de que te estás enamorando con algo que se siente familiar, que es pasado. Pero también hay una parte del futuro que se juega ahí, porque en gran parte también te estás enamorando de lo que proyectas que podría ser con el otro. Obviamente. Ni siquiera ¿estás de acuerdo que en el enamoramiento no puedes decir que conoces a la persona, güey? Te inventas un ideal, que es la etapa del enamoramiento de la otra persona, y en ese ideal lo que juega un rol muy importante es lo que podría ser, güey. Sí, cierto. Entonces, por eso te digo, todo el tiempo están convergiendo el pasado y el futuro en el presente, cabrón. Entonces, dicho esto, pues cuando pasa este suceso, pues no fue muy diferente, en el sentido de que piensas, el futuro perdido, cabrón. ¿Qué va a hacer este tipo? O sea, yo es lo primero que pensé, pobre hombre, güey. O sea, yo me imaginé la estructura sobre la cual se sostenía tu ser, ¿verdad? Que el futuro. La parte del futuro con esa persona. Porque es el que te da dirección, ¿verdad? Te estás orientando siempre hacia un futuro. Pues ¿hacia dónde te orientas? ¿No? Porque aparte estabas hablando de un futuro grande, porque a lo largo de la vida podemos perder, es más, todo el tiempo estamos perdiendo futuros. A la hora de tomar una decisión sobre otra, pues estás perdiendo otros futuros, pero por lo menos en tu decisión tú te estás dirigiendo a un futuro anhelado y que crees que es la mejor opción o la mejor posibilidad de futuro. Pero en este caso estabas hablando de un futuro de los grandes, porque era una decisión que iba a repercutir el resto de tu vida, que era casarte con una persona y de la cual estabas voluntariamente pues enamorado, más bien querías voluntariamente hacerlo, ¿no? Entonces, pierdes un futuro muy grande, un futuro realmente estructurante del ser, güey. Y eso también creo que todo lo que habías hecho en el pasado para llegar a ese futuro, pues también de cierta manera, pues no me gusta decir que se desecha porque pues para nada, pero pues todo lo que hiciste como que dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué si terminó
terminó así. O sea, terminó no pasando. Es uno de los pensamientos que pueden surgir, pero a lo que quiero llegar con esto, con esta idea de las dimensiones del tiempo, es que en este sentido, si somos tiempo, a la hora de perder al ser amado, también suceden estas tres dimensiones. Es decir, cuando pierdo al ser amado, no solamente duelo por lo que fue que ya no es, sino también duelo por lo que ya no es, que nunca más podrá ser. Duelo por las conversaciones que ya no tendré contigo, por la familia que ya no formaré contigo. Duelo por las experiencias o las conversaciones que ya no tendremos. Me explico que esas son cosas que no son, pero que nunca más podrán ser. Que ya no hay posibilidad de que suceda, porque la muerte ha aniquilado. La muerte, decía Heidegger, es la aniquiladora, es la imposibilitadora de cualquier posibilidad. Entonces, la muerte aniquila con cualquier posibilidad futura contigo, ¿no? Entonces, tenemos una palabra para articular este primer intervalo de la tristeza melancólica por lo que fue que ya no es, que es la nostalgia, ¿no? Este sentimiento que surge al contemplar momentos pasados en donde uno añora estos momentos pensando en que se sería más dichoso si esos momentos no se hubieran perdido, o si esos momentos estuvieran aquí. Sí, que extraño presente. Cuando yo de niño, no sé qué, extraño cuando antes salía con fulanito de tal. Pasado. Contemplas de que, oye, te gustaría que esos tiempos o esas sensaciones las estuvieras viviendo en este momento. Pero todo, ¿no? En el intervalo de lo que fue que ya no es. Okay. ¿Explico? No obstante, este sentimiento, pues obviamente como somos tiempo y las tres dimensiones están jugando siempre, están atadas, pues no es, o sea, al mismo tiempo que está este sentimiento tiene que estar otro. Porque estás diciendo que en la nostalgia es lo que fue que ya no es. Pero al mismo tiempo, implícitamente, tiene que estar pensando que eso que fue que ya no es tampoco nunca podrá más ser. Por eso es la nostalgia también, güey. Porque pues, si pudieras volver a recuperarlo, pues dirías, oye, pues me voy a mover para recuperar esto, ¿no? Que a lo mejor muchas veces es posible, pero muchas veces no lo es. O sea, cuando estabas chiquito y jugabas con tus hermanos, que a lo mejor ya no es posible definitivamente volver a recuperar eso, pues entonces implícitamente en esa contemplación, esa añoranza del pasado, también está implícitamente la idea de que nunca más eso podrá ser, güey. Bueno, yo te podría decir, pero sigues teniendo a tus hermanos. Y tal vez ya no sea exactamente de jugar de chiquitos, pero los puedes seguir viendo. Correcto. Entonces, de cierta manera existe una, entre muchas comillas, y muy remota posibilidad. Entre muchas comillas, obviamente. Por lo menos de transformar a lo mejor el momento, no volver al momento per se, pero transformarlo. Pero porque siguen vivos. Correcto, sí. Pero en este caso... En este caso la muerte pues precisamente se ha aniquilado por completo cualquier posibilidad. Entonces, el punto es de que no me parecía que hubiese una palabra que nombrara este segundo intervalo. O sea, esta tristeza por que se dirige o que se caracteriza en este segundo intervalo de perder lo que no es, que nunca más podrá ser. Entonces, a ver, recapitulando rápido, para la gente que está escuchando y tal vez está un poco perdida, melancolía o... Una tristeza melancólica, o sea, es decir, la nostalgia es por lo que ya no es, por lo que fue. Que fue que ya no es. Por lo que fue que ya no es. Pero lo que no es, la palabra que tú estabas buscando era para algo que ya nunca va a poder ser. Algo que ya no es, pero que ya nunca podrá ser. Ok, va. Perfecto. ¿Sí explico? Entonces, sí, en el duelo, como volvemos a lo mismo, lo que se duela es lo que fue. Empiezas a recordar, cuando hablábamos, cuando estábamos, sí. O sea, que es, por supuesto, algo característico, y hablando de la dimensión del pasado. Pero también se duelan todas esas cosas que ya no se vivirán, que mi papá ya no me va a ver graduándome, que ya no voy a tener estas conversaciones que tanto disfrutaba, ya no vamos a ir, ¿sí me explico? Ya no le voy a poder dar nietos a mi mamá. Exactamente, bueno, o sea, que son cosas, ojo, ¿por qué las separo de la nostalgia? Porque son cosas que nunca pasaron, güey. Okay. Nunca fueron hechos. Yeah. ¿Me explico? O sea, nunca sucedió esa conversación y nunca sucederá, güey. Es una fantasía, pero una fantasía que nunca más, que no tendrá posibilidad de realizarse. Y la proyectabas como realidad. Sí, pues realidad en el sentido de que te conducías hacia ella, que ibas, que te dirigías, te orientabas hacia ella. ¿Qué iba a pasar? Sí, o sea, por ejemplo, pues esta pareja fantaseaba con ese futuro, ¿no? Pues, o sea, se estaban casando por algo, porque fantaseaban con ese futuro. Se iban dirigiéndose a ese futuro, estaban construyendo ese futuro, estaban volviéndolo hecho. Y de repente se acabó. Nunca pasó. No. Y hasta duele más porque lo idealizabas un
chorro. Pues claro, era una fantasía grande, por eso te digo, porque te dirigías a eso. Entonces, pues empecé a pensar, ¿no? Dije, oye, pues bueno, es como para describir este sentimiento. Dije, pues empecé, es como una nostalgia del futuro, güey. Literal, así empecé. Es una nostalgia del futuro, así empecé a describirlo. Pero no me gustaba mucho utilizar nostalgia porque en la etimología de la palabra, nost tiene que ver con un regreso. Okay. Y algia es dolor, ¿no? Por eso, si te fijas, analgésico. Analgésico viene, pues, algia es de dolor. O sea, si me explico, es quitarte el dolor. Entonces, nostalgia, pues, en la etimología es retorno y algia es dolor. O sea, como un dolor por un regreso. ¿No? O sea, pero no estábamos hablando del pasado. Pero no estábamos hablando de algo que pasó, güey. Estamos hablando de algo que iba a pasar. Algo que nunca pasó, cabrón. Entonces, por eso no me gustaba la palabra nostalgia, como nostalgia del futuro, como me regreso al dolor del futuro, pues como... No hacía mucho sentido. No me convencía. Habrá alguien que sí, güey. Pues digo, es una propuesta. Esto no deja de ser una propuesta mía, ¿verdad? O sea, no tiene que estar de acuerdo la gente, güey. La RAE no lo ha oficializado aún. No, pero pues a mí más, o sea, yo lo hice por mí, porque a mí me hace sentido. No, o sea, este año se cumple el 10º aniversario de la muerte de mi hermano mayor y pues son sentimientos que yo había experimentado a lo largo de este proceso y que simplemente viviendo estas cosas, como la historia de estas personas, pues se fueron asociando con mi propia experiencia y eso me hizo también reflexionar profundamente sobre esto, ¿no? Agarrando también de referencia, pues, mi vivencia del duelo, ¿no? Claro. Entonces, pues te digo, nostalgia del futuro, pues no me convence, güey. Y fue cuando, pues digo, casi es muy intuitivo llegar realmente al nombre, la verdad. No es tampoco la gran cosa llegar al nombre. Si entiendes cómo fue el tren de pensamiento, ¿no? Sí. O sea, si entiendes cómo fue el tren de pensamiento, dices, no es tan difícil llegar a esa palabra, ¿no? Pues muy intuitivo, pues futuralgia. O sea, si algia es dolor, y estoy hablando de una dimensión del futuro, algo que no pasó, pero te dirigías hacia ello, que iba a pasar, pero que no pasó, pues dices, pues futuralgia, el dolor por el futuro, güey. Futuro que nunca pasó, güey. Y se entiende perfectamente, nomás la escuchas, creo. Exactamente, el futuro. Y aparte, o sea, queda, las palabras está quedan. Fácil de entender. O sea, la etimología no es que digas, tienes que ir al latín. No, o sea, entonces, lo que pasó después de eso es que rápidamente pues me metí a ver si alguien, dije, lo primero que pensé fue ver, no creo que haya sido el primer güey en pensar en esto. O sea, seguramente alguien ha hablado de esto, que es un pensamiento muy recurrente que se tiene. Claro, pues a ver, si estamos hablando de una vivencia común, es una experiencia común, ¿verdad? Pues quizás en algún punto alguien trató de hablar de ello, ¿no? Ya la había articulado. Ajá, y entonces me metí a Google y puse futuralgia, ¿no? Y me topé con un poemario de Jorge Reitman. Entonces lo puse en Google y puse futuralgia, ¿no? Y lo primero con lo que me encuentro es con un libro de poesía de Jorge Reitman, que se llama Futuralgia. Entonces dije, wow, güey. Pues seguramente seguramente voy a encontrar lo que estoy buscando, ¿no? A lo mejor teorizó algo o habló algo al respecto, pero pues era un libro de poesía, güey. Eran poemas que... Pero sí va relacionado ese con con tu tren de pensamiento o nada que ver. Lo único que ofrecía ese libro con respecto a la futuralgia y que hubiera estado interesante, es un libro, creo, si bien recuerdo, era de los 70s, güey. O sea, ya lleva rato ese libro desde que se publicó. Vamos a checar rápidamente. Es del 79, güey. O sea, poesía del 79 al 2000, dice. Y Jorge Reitman, se nació en el 62, pues debe estar por ahí. Pero bueno, el punto es que el libro, este libro de poesía, pues realmente eran poemas que, pues eran, pues a lo mejor dentro de su cabeza tenían relación o algo así, pero pues no definía, no hablaba de la futuralgia. ¿Y eso fue lo único que encontraste de esa palabra? Eso y una frase que sí me sirvió de guía en el sentido de que dije, ok, estamos más o menos por igual, que decía la pena o la tristeza, la pena por la vida que podría ser. Ok. Es más, te lo digo exactamente, aquí lo tengo en el libro. Dice... Sí, eso lleva un poquito más relacionado con tu tren de pensamiento. Dolor por la vida que podría ser. ¿Nomás decía eso? Dolor por la vida que podría ser. Ok. Que ahí van, o sea, están bailando, me explico, dolor por la vida que podría ser, pero ahí la cuestión es que hay posibilidad. O sea, ¿sí me explico? Que podría ser, o sea. Claro. Cuando dices podría, ser, es que puede. Que hay, como dices, que hay posibilidad, que todavía hay chance, que a lo mejor sí, a lo mejor no. Ajá, exactamente. Pero bueno, el punto es que creo que,
cuando leí eso dije, pues se me hace que voy por buen camino, güey, ¿sabes? Okay. O sea, creo que va por ahí. Total, pues bueno, entonces ya empecé yo a teorizar y dije, bueno, pues no encontré nada más, fue lo único que encontré, entonces quizás valga la pena como conceptualizarlo bien y de definirlo bien y sustentarlo bien, ¿no? Entonces, una sección del libro, el libro no trata solamente de eso, sino el libro es como un journey de cómo llegué a eso, pero pues hablo de muchas otras cosas, güey. Desarrollas tu tren de pensamiento. Ajá, hablo de duelo y hablo de amor, que es lo que más hablo en todo el libro, y luego menciono en un capítulo lo de la futuralgia porque todos los capítulos anteriores y todos los temas anteriores de amor y duelo pues son lo que finalmente hicieron que desembocan en la teorización de futuralgia, ¿no? Que la defino, si quieres te lo leo, por favor. Fíjate cómo la defino. Aquí está. Dice, lo que te decía, ¿no? Encontré un libro de poesía de Jorge Riegman titulado Futuralgia, en donde el autor no profundizaba mucho sobre la palabra. El libro se trataba de una recopilación de poemas de distinta índole, pero sí daba una pequeña definición al inicio del libro que me sirvió como una pequeña señal de que iba por buen camino. Dolor por la vida que podría ser, por la plenitud que cabría alcanzar. Así fue como me animé a desarrollar el concepto de la futuralgia, que terminé definiendo de la siguiente manera: la tristeza melancólica por la pérdida de un futuro deseado. Así tal cual, esta fue la combinación de palabras que en mi caso le hizo y le ha hecho suficiente justicia a lo que experimento cada vez que pienso en aquellos futuros hacia los que me dirigía y que quedaron imposibilitados. Es el sentimiento que experimento cuando contemplo todo aquello que nunca viviré con las personas que amé y sigo amando. Una tristeza melancólica porque se trata de una pena profunda atada a una imagen de un futuro añorado, que sugiere que se sería más dichoso si ese mañana no hubiese sido aniquilado. Y por la pérdida de un futuro deseado, porque solo duele perder lo anhelado. Si bien tanto la nostalgia como la futuralgia son sentimientos que se producen ante la añoranza de algo perdido, la diferencia esencial entre las dos es que el nostálgico añora lo que fue, mientras que el futurálgico lo que ya nunca podrá ser. Lo articulaste muy chido, güey, la neta. Me gustó mucho. No terminé, o sea, es una partecita, pero creo que se entiende perfectamente ya, ¿no? Lo desarrollaste muy bien, la neta. O sea, creo que para definir algo desde cero, está muy cabrón, güey. También te iba a preguntar, ¿es forzoso que para que se produzca la futuralgia, así, la más pura, por así llamarlo, tenga que haber una destrucción total o muerte en ese sentido, una aniquilación de esa persona o de esa cosa? Para que se produzca la futuralgia. De la más pura. Ajá. Porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. Que es algo que ya habíamos platicado. Imagínate que tú pues andas con una persona y llevas, no sé, 3 años con esa persona y pues van por un buen camino y todo, pero por circunstancias de la vida esa persona se tiene que ir a vivir a otro continente, imagínate, ¿no? Y pues no sabe cuánto tiempo se va a ir. Entonces terminan la relación. Obviamente tú sientes una futuralgia porque al terminar esa relación todo lo que tú tenías proyectado ya no va a ser. Sin embargo, como esa persona sigue existiendo en este planeta, todavía hay una posibilidad, aunque sea muy remota, de que por circunstancias de la vida esta persona vuelve a venir conmigo, yo vuelvo a ir con ella, terminamos juntos otra vez y todo eso, ¿no? Sí, te sigo. Pero en dado caso de que esa persona falleciera, ese futuro, pase lo que pase, es imposible que suceda. Mientras haya vida, hay posibilidad. Correcto. Pero aunque haya vida, ¿sigue contando como futuralgia? Por supuesto. Okay. Porque la futuralgia está atada a la pérdida, está atada al duelo. En todo duelo hay futuralgia. Okay, pero pérdida entendiéndose como no necesariamente muerte, entonces. Sí, exactamente. Por eso no digo, en la definición dice la tristeza melancólica por la pérdida de un futuro deseado. Yo puedo percibir y sentir que estoy perdiendo un futuro ahora que a lo mejor recupero después, pero en el momento lo siento perdido, güey. Ok, ya. Yeah. ¿Sí me explico? Entonces, pues, estoy sintiendo una pérdida en este momento. Y como el ser es tiempo, pues ese duelo lo experimento en pasado, presente, futuro, güey. ¿Me explico? Que si en el futuro volviste con tu pareja, bueno, pues se recuperó, güey. ¿Verdad? Pero eso no quita el hecho de que en el pasado cuando lo perdiste, lo sentiste perdido todo, güey. Yeah. ¿Se explico? Por eso, de hecho, el antídoto, o sea, porque pues dices, bueno, ¿y qué se hace, no? ¿Qué se hace en esto? O sea, ok, güey, entiendo la definición, entiendo el concepto que estás nombrando. Que aún así, el ya nombrarlo de por sí
es algo que ayuda muchísimo pues, a sentirte un poco mejor, ¿no? Mínimo saber lo Claro, que es tienes. una descarga, güey. Es una descarga. Es una descarga. La palabra mata la cosa. La palabra mata la cosa. Es una descarga, güey. Estás descargando un sentir, güey. Yo lo relaciono mucho como hay padres que tienen un hijo con alguna enfermedad neurodegenerativa súper rara, que no es autismo, que no es nada en el espectro común, entre muchas comillas. Y esos papás hacen hasta lo imposible para encontrar lo que tiene su hijo, aunque no lo vayan a poder curar. Simplemente quieren saber qué es. Entonces, claro. Yo lo relaciono como algo similar. Sí, claro. Y digo, también, ¿qué te iba a decir? Ahí se me fue, güey. El antídoto. Ah, sí. Y también, como dijo Christian Dunker, güey, que hablar de lo que sufrimos cambia cómo sufrimos, güey. Entonces yo digo, insisto, esto también lo hice por mí, güey. O sea, si a alguien no le gusta, no le gusta la idea, la propuesta, pues está bien, güey. Pero pues a mí me gusta en el sentido de que para mí le ha hecho suficiente justicia para articular y por lo tanto encontrar consuelo en mi sentir. ¿Sabes? O sea, a la hora de nombrar, el poder encapsular un sentir, pues se desahoga, güey. Pasa de ser gas a ser sólido. Ajá. Y cuando es sólido, puedes atacarlo mucho más fácil. Ajá, y puedes a lo mejor racionalizar o pensar de diferentes formas. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, que ok, la futuralgia, ya la nombré este sentimiento que tiene que ver con los futuros perdidos. Y dices, bueno, ¿qué es algo que se relaciona bastante con los futuros? Pues la esperanza, ¿no? La esperanza es el cimiento de todo futuro anhelado, güey. No hay hombre que no se levante de la cama ¿cómo era? No hay hombre que no se levante de la cama si tiene una esperanza en el porvenir. Exactamente, sí, correcto. Sí. Entonces, pues, estás hablando que ante la futuralgia, pues lo que te empiezas a echar es la desesperanza, güey. Ante la futuralgia, lo que te empieza a acechar es la desesperanza. ¿Por qué? Porque si pierde, la futuralgia tiene que ver con la pérdida de los futuros, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con la pérdida del futuro, ¿no? O sea, es decir, he perdido un futuro, pero no el futuro con F mayúscula. Cuando hablo en el libro, cuando hablo del futuro con F mayúscula, al final del libro me refiero al macrofuturo, es decir, a la suma de todos tus futuros. ¿Me explico? Porque pues hay pequeños futuros, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, estar grabando este podcast fue un futuro para hace una hora, pero después voy a ir a comer, ese es otro futuro, pero después voy a ir a no sé dónde, ese es otro futuro. ¿Sí me explico? O sea, ¿podrías decir en ese sentido que cada persona es un futuro? ¿Tu relación con cada persona es un futuro y cualquier acción también es un futuro? Pues cualquier acción que se lleva a cabo es un futuro. Era un futuro en algún punto, ¿no? O sea, por ejemplo... Sí, porque cuando la llevas a cabo pasa a ser pasado. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, Sandy, te invito a comer ahorita que terminemos de grabar el podcast. Güey. Me dices, ok, ahí ya tenemos un futuro hacia el cual nos dirigimos. Okay. Pero imagínate que antes de ir a comer, digo, siempre no va a poder, güey. Se pierde ese futuro. Ese futuro se pierde, güey. Okay. Pero se abre otro. Pero vas a hacer otra cosa. ¿Sí? No has perdido el futuro. O sea, el macrofuturo. El macrofuturo lo aniquila la muerte. Ok, solamente lo aniquila la muerte porque no hay posibilidad de nada. Okay. Entonces, el antídoto contra la futuralgia ya, pues, perenne, o sea, que ha perdurado durante mucho tiempo, pues es la esperanza, güey. ¿La esperanza de qué? La esperanza de que si bien he perdido un futuro, no he perdido el futuro, ¿no? Y la esperanza es la que nos lleva, en este sentido, a esperar que quizás pueda llegar a construir diferentes futuros, pero igualmente anhelados. Que si bien, si me explico, he perdido este futuro que anhelaba, no quiere decir que no pueda construir o dirigirme hacia otros futuros que sean igualmente anhelados que este. Porque muchas veces sentimos ante la futuralgia, ante el duelo, que ya, o sea, nunca vamos a volver a experimentar un amor así, nunca vamos a volver a experimentar esta vivencia, nunca vamos, si me explico, como que lo vemos de una forma fatal, que aún y aunque tengas razón, o sea, es decir, aún y aunque tengas razón en el caso, por ejemplo, de la muerte de un ser amado, que ya nunca vas a poder relacionarte con esa persona, porque ya no existe, aún y aunque sea verdad, la esperanza te dice, eso no quiere decir que no puedas volver a experimentar una relación distinta con el ser, porque la muerte aniquila el ahí, ya no está aquí, pero no aniquila necesariamente la relación que tienes con su esencia.
Porque si te fijas en el duelo, pues interiorizas al otro, hablas con él, te responsabilizas de la persona, etcétera. Cambia, o sea, en el duelo cambia tu relación con la persona. En ese sentido, ahorita vamos con el duelo, nada más para terminar lo que habías dicho antes. En ese sentido, no es el fin de el mundo con M mayúscula, sino es el fin de ese mundo, ¿no? En el caso... El futuro. Ajá, sí. Pero también si lo quieres poner de ver de otra manera, pues es es que no sé, mucha gente dice, me pasó esto, pues ya es el fin del mundo, güey. O sea, de que ya, aquí terminó. Sí, exacto. Sí, pero no es el fin del mundo, es el fin de ese mundo, no es el fin de el futuro, es el fin de ese futuro. Y lo que decías de que ante la muerte de un ser amado no acaba la relación, simplemente se transforma. Exactamente. A ver, podrías hablar pero si quieres termino, o sea, con esa parte de la esperanza. Ok, me gustó. Me gustó. Te la leo si quieres, güey. Dice, la esperanza es el fundamento de todos los planes futuros, güey. Es la base sobre la que se estructura un futuro deseable capaz de dotar sentido a nuestro caminar y permitirnos avanzar. Si tú no tienes esperanza de un futuro hacia el cual te diriges, no te diriges hacia ese futuro. ¿Me explico? De hecho, la desesperanza es un rasgo característico de la depresión clínica, de entrada, güey. ¿Por qué? Porque pues si no hay esperanza de nada, pues no te hacia dónde vas, güey. No te mueves. No hay un porqué. No hay un porqué, no te mueves. Y ojo, mucha gente a veces dice, no, como que mucha gente trata de tergiversar la idea de esperanza y dice, no, la esperanza es de los débiles o de que, güey, la gente se mantiene esperando cosas que no debería esperar. Sí me explico, como que a veces la esperanza te tiene atado a cosas que nunca van a llegar a pasar y te tiene ahí adoctrinado, güey. O haciendo cosas que son imposibles que sucedan. Y por eso mismo la gente como que a veces trata de tergiversar la esperanza, ¿no? Okay. Pero realmente es que paradójicamente dentro de eso lo que están diciendo esas personas es igualmente esperanza. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos digan eso, de que oye, tienes una posibilidad de hacer cosas, pero por tu esperanza te quedas ahí y no haces otras cosas, esa misma persona que está diciendo eso tiene la esperanza de que esta persona puede tener una mejor vida. Por eso está diciendo que hagas esto. Okay. ¿Sí ves la paradoja? ¿Pero por qué paradoja? Porque tú dices, porque hay gente que dice que la esperanza no vale madre. ¿Sí explico? Pero ellos están diciendo pero ellos te dicen de que no, es que la esperanza no vale madre, no deberías de esperar cosas. No, te dicen, no deberías de esperar eso, mejor vete a hacer otra cosa. Pero aún así es una esperanza de que pase otra cosa. Tú mismo estás teniendo la esperanza, porque en el hecho en que haces esa recomendación, sí, la haces porque porque dices, hay una esperanza de que tu situación mejore, güey. Sí, yo no hablaba desde la persona con la esperanza, sino desde la persona que dice que hagas otra cosa. Sí, exacto. Sí. O sea, a lo que voy es que la esperanza es el cimiento de cualquier plan futuro, güey. La única cosa que aniquilaría cualquier esperanza no es el cambio de planes, no es haz esto en vez de esto. Ahí sigue habiendo esperanza porque te diriges hacia un futuro. Siempre que te diriges hacia un futuro hay esperanza porque piensas que ese futuro puede ser mejor, por eso te diriges a eso. O ni siquiera, bueno, o sea, sí, mejor obviamente, pero que ese futuro se materialice, pueda ser, simplemente. Exactamente. Y esperanza viene de esperar, me imagino. Claro, esperanza, ¿no? Entonces, porque esperas que sea. Lo único que aniquilaría cualquier tipo de esperanza, lo que realmente sería una ausencia de esperanza, pues sería un desmovimiento, o sea, una quietud, no hay nada, o sea, nada vale, nada importa, ya no nada y no hago nada, por lo tanto. Porque cada acto que tú haces dirigido hacia algo, pues de cierta forma está ahí una esperanza de que eso se concrete. Volvemos a lo mismo del ser y el tiempo, ¿no? Que exactamente. ¿Nos temporiza, dices? Ajá, el tiempo temporiza el ser, ¿no? Entonces, X. En este sentido, quien carece de esperanza carece de movimiento, lo que te digo. Sin esperanza no hay razón para creer en que la vida puede ser mejor. ¿Estás de acuerdo? O sea, por eso te digo que eso de los cambios, pues sigue habiendo esperanza, porque un cambio, pues es esperar o creer que la vida puede ser mejor, güey, ¿no? Entonces, sin esperanza no hay futuro, punto. De hecho, uno de los rasgos esenciales de la depresión clínica es la desesperanza, como te digo. Entonces digo, la futuralgia duele. Perder un futuro con mi hermano me dolió en el alma. Cuando sucedió, la estructura de mi futuro se fracturó y la desesperanza me inundó. Cada paso se sentía pesado y perdía las ganas de avanzar. No tenía sentido caminar sin rumbo. El tiempo transcurría y junto con él el agua de la desesperanza que comenzaba a cubrir mi rostro. Sentía que me ahogaba, pero de pronto comprendí que si bien se había perdido un futuro, no se había perdido el futuro, con F mayúscula para referirme al macrofuturo, aquel que se compone de la suma de todos los futuros. Se fracturó una parte de la estructura, pero la estructura puede tener reparo. Perdí un futuro, pero mantuve la esperanza de que en mi futuro con F mayúscula podía haber otros mañanas, quizás distintos, pero igualmente deseados, y la voluntad de construirlos cada día.
Con mi hermano dentro de mí, asumí la responsabilidad de hacerlo y seguir haciéndolo. Por él, por mí. Entonces, cuando la futuralgia o cualquier tipo de tristeza inevitablemente me visita, la recibo. No hay por qué resistirse. Paso tiempo con ella y después me despido. No la corro de mi casa, la reconozco. Y precisamente porque la acepto, la dejo ir. Le digo, mi corazón está comprometido con la esperanza. Y finalmente, así fue como a la Camus. Sumergido en la desesperanza, descubrí que había dentro de mí una esperanza invencible empujando de vuelta. La esperanza es algo bueno, quizá la mejor de las cosas. Y no debemos dejar que las cosas buenas mueran. Y así termina el libro. Ya me puso la piel chinita, güey, qué feo. O sea, a la madre. Pues sí, pero pues ese es el antídoto, ¿no? O sea, no, y eso, esa última frase me inspiré de una película que es de mis favoritas que se llama Shawshank Redemption, Sueños de fuga, que de hecho está bien cabrón porque sale Morgan Freeman y es catalogada la mejor película de todos los tiempos. Y tú sabes que yo soy un cinéfilo, güey, ¿no? Entonces todo lo que yo digo está de cierta forma influenciado por diálogos, por cosas, ¿no? ¿En español cómo se llama, perdón? Cadena... Sueños de fuga. Sueños de fuga. Okay. Y me acuerdo que ahí está esta transformación. Uno de los actores que ahí actúa, ya se imaginarán, pues es Morgan Freeman, ¿no? Entonces está esta transformación de Morgan Freeman en tanto que es una persona que no tiene esperanza, que precisamente es esta persona que ve la esperanza como de una forma negativa, ¿no? Okay. Y hasta se avienta un speech de por qué, o sea, por qué él no cree en la esperanza. Entonces, por otro lado, el personaje principal, Andy Dufresne, se llama el personaje, pues es una persona que tiene mucha esperanza, ¿no? Entonces, ya al final, digo, no la quiero spoilear, güey, pero digamos que al final... Solo un poco de contexto. Sueños de fuga porque se quieren ir de algún lugar. Están en una cárcel. Okay. Están en una cárcel, están en Morgan Freeman encarcelado, Andy Dufresne encarcelado. Y pues se guarda la esperanza de a lo mejor salir, güey. Okay, o no salir. Morgan Freeman es no sé si ni lista es la palabra correcta, pero el que dice que y aquí estamos, no vamos a salir nunca. Pues digo, es paradójico. ¿Por qué? Porque mientras, o sea, pues si no hay esperanza, ¿para qué sigues vivo, güey? Sí, si de verdad creyeras, que si genuinamente estuvieras 100% seguro de que ahí te vas a quedar, pues ¿para qué? ¿No? O sea, pero inconscientemente o muy en sus adentros, pues tiene la esperanza. Aunque sea muy pequeña, pero mientras te sigas levantando cada día, pues si no estás esperando algo. Si no, ¿qué esperas, güey? Si no, pues te suicidarías. Te das un tiro, güey. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces Morgan Freeman es esta nihilista, este otro cuate tiene la esperanza de exactamente, salir. Entonces nomás para no hacer cuento largo, no quiero spoilear, pero hay una escena, al final hay una carta que le manda a Andy Dufresne a Morgan Freeman y que le dice, ¿no? De que la esperanza es algo bueno, quizás la mejor de las cosas. En inglés es hope is a good thing, maybe the best of things. Y no podemos dejar que la esperanza muera, ¿no? Algo así, digo, no sé qué cambios le hice yo tantito, pero básicamente dice eso, ¿no? La esperanza es algo bueno, quizás la mejor de las cosas, y no podemos dejar que nada bueno muera nunca, ¿no? Y pues es eso, ¿no? O sea, cuando dejamos, y pues te pones a pensar, pues sí, güey, o sea, si la pérdida de la esperanza está ligado, cuando hablamos realmente de la pérdida de la esperanza, no de ay, todavía guardo tantito, no. Cuando hablamos de la pérdida completa de la esperanza en el macro futuro, en el futuro con F, pues estás hablando de muerte. Pero muerte literal. Pues literal. O sea, solamente un pequeño grado de esperanza es lo que te puede mantener andando día con día. Solamente ante la pérdida completa de la esperanza es que ya no tiene sentido seguir aquí. Cuando ya no tiene sentido seguir aquí, la vida se vuelve insoportable, güey. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, la esperanza quizás es lo mejor de las cosas, güey. Quizás sea la mejor de las cosas. Porque pero es lo que te mantiene vivo, güey. De la mejor de las cosas que existen para el ser humano. Quizás lo fundamental que te mantiene vivo, pues güey. Sí, a lo mejor sí. Y nos podemos ir a lo más mínimo. A ver, o sea, la esperanza de que puedes lograr obtener comida el día de hoy en tu casa cuando vives en situaciones precarias. Es lo que te hace salir por ella, güey. Y la esperanza de que algún día vas a estar, que mañana vas a estar mejor. O sea, la esperanza la esperanza en el porvenir. Exactamente. Lo que habría que tener cuidado con la esperanza, a mi parecer, sería en dónde está depositada. Puede estar depositada en algo. En eso sí estoy de acuerdo con la gente a lo mejor que a veces critica la esperanza. ¿En qué circunstancias estaría depositada en algo bien y en algo negativo? Pues no sé, digamos que a lo mejor, pues no sé, guardas la esperanza de que cierto, no sé, güey, de que en algo que de verdad no eres bueno, güey,
¿Sí explico? O sea, te estás aferrando Imagínate que yo canto horrible y tengo la esperanza que, pero yo sé que canto horrible. y te has metido un chingo de clases y has hecho... He gastado un buen de todo. dinero y me salí de la escuela por volver a cantante y O así. sea, definitivamente definitivamente eres malo para cantar. Gracias. O sea, Ok. o imagina, o malo para jugar fútbol, güey. O ¿sí me explico? Pero pues la esperanza a veces pues te mantiene siguiendo ahí. O una persona que cree que va, o sea, que está en una relación tóxica y cree que va a poder cambiar a esa Ándale, eso es persona. un excelente ejemplo, güey. Es aferrarse a una Ese esperanza un ejemplo perfecto. que genuinamente te hace daño día con día. Exactamente. Pero ahí, por ejemplo, llegarían los críticos de la esperanza. Es que, güey, la esperanza está haciendo que esa persona permanezca ahí porque guarda la esperanza de que esta persona pueda mejorar. Que sí, que realmente sí. Y eso es lo que lo está manteniendo ahí. Pero realmente es que no. ¿Por qué? Porque esta misma gente que está criticando esa esperanza realmente espera que esta persona pueda tener una mejor vida saliéndose de ahí. Okay. Entonces ahí también hay esperanza. Ya. La Pero esperanza depositada en algo. en algo diferente, en que puedes tener una mejor vida saliendo de ahí, güey. Okay, ya. Eso también guarda esperanza. Yo creo que ya con ese ejemplo se entendió en qué sí podría ser válido depositarla o en qué haría bien depositarla y en qué definitivamente. Exactamente. No. Eso es a lo que voy. Eso sería o sea, como la esperanza es tan poderosa, ¿me explico? O sea, tan poderosa que puede hacer a una persona viviendo las peores condiciones jamás imaginadas por cualquier ser humano en un campo de trabajo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que pueda, o sea, tan fuerte que puede hacer que una de esas personas soporte, ¿verdad? Porque pues el sentido y la esperanza están ligadas, ¿no? Pues imagínate el poder que puede hacer entonces si está mal depositada, güey. ¿Me explico? Las cosas que te puede hacer soportar, cabrón. Ya, ¿Sí me explico? O sea, por eso es el cuidado. O sea, nada más o sea, la esperanza es la mejor de las cosas bien depositada. La esperanza es la mejor de las cosas Bien siempre y depositada. cuando esté bien depositada. Porque Exacto. si no está bien depositada, te puede hacer pasar por cosas que no valen la pena. Soportar cosas que no deberías de soportar, güey. Por un futuro que nunca será. Nunca va a ser. Pues sí, que realmente no existe ninguna posibilidad. O más bien, quizás no es un futuro. O sea, sí, no va a suceder ese futuro y además no vale la pena tampoco perseguir ese futuro a lo mejor en una de esas relaciones, ¿no? Entonces ahí la esperanza estaría a lo mejor depositada en la idea de que puedes guardar la esperanza de que puedes construir otra relación con otra persona que puede ser mucho mejor. Yeah. La esencia de la esperanza, que es una relación, sigue siendo la misma, nada más que la vas a depositar en algo que es mucho más En fácil. otra posibilidad, en güey. Punto. O sea, en una posibilidad mejor para ti. Sí. O a la hora de tomar riesgos, pues estás esperando que ese riesgo te vaya a producir pues una posibilidad mejor, güey. Un cambio mejor para tu vida. Los cambios son esos. Los cambios están fundamentados por la esperanza, güey. ¿Podrías definir también esperanza como o sea, imaginar un futuro... Otra manera de decirlo, más bien. Imaginar un futuro encantador. Sí, claro, pues digo. Eso es, básicamente. Pues es o sea, la esperanza tiene que ver con un futuro mejor, deseable, favorable. Es esperanzador. Bueno, es un poco redundante. Pero ok, nada más era para... Pero bueno, esa era como la respuesta, ¿no? O sea, la respuesta a la futuralgia, ¿no? Pero bueno, y luego ya nos enfocamos mucho en la parte de la futuralgia, pero el libro, pues realmente es un libro de amor y duelo, ¿eh? En donde por lo mismo, como el duelo se vive en estas dimensiones, pues de ahí emana la futuralgia, pero realmente el libro es de amor y duelo. Me gusta que sea amor y duelo. Digo, a ver, para la gente que... No sé si quieres mostrar el libro en la cámara. No sé si digo, bien digo, este es un dummy. Sí, es el dummy. La versión real brilla en lo del corazón y la madre. O sea, que es, o sea, para la gente que... O sea, si la alcanzas a ver, es Ikigai, que básicamente es... No, Kintsugi. Kintsugi, perdón. Ikigai, ¿qué era entonces? Bueno. Ikigai es propósito de vida de los japoneses. Ah, ok, sí, cierto. Bueno, es Kintsugi, que es es una técnica de reparo. O sea, el Kintsugi es una técnica de reparo japonesa en donde cuando se rompe un objeto, en lugar de desecharlo, lo reparan y en donde estaban las grietas las pegan con oro. Que haciendo la analogía con lo que estábamos hablando anteriormente, pues es que, o sea, entender que no se perdió el futuro con F mayúscula, que solamente se perdió un futuro. Claro, y tipo, también, o sea, lo hice porque... Resignificar también. O sea, ¿por qué escogí este diseño y por qué me sonó lo de Kintsugi? Porque cuando experimentas la pérdida de un ser amado, no la superas, aprendes a vivir con ella. Ya. Te reconstruyes alrededor de la pérdida, ¿verdad? No, pero la huella permanece, ¿no? Entonces, eso es lo que quise simbolizar con este corazón, ¿no? Pues como amor, como la premisa o una de las premisas
del libro es que el amor y el duelo van en par, o sea, no puedes tener uno sin el otro. Dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda, entonces por eso el corazón. Pues el corazón ha sido el símbolo por excelencia del amor, ¿no? Entonces, pues bueno, como si el corazón simboliza el amor, pues la ruptura pues simboliza pues un dolor. Claro. ¿No? Entonces, por eso el libro decidí ese diseño que es el corazón, pero si te fijas, las grietas del corazón de las heridas están en oro, como kintsugi. Porque efectivamente lo que trato de reflejar es que es una reconstrucción, güey, y que la pérdida, pues simplemente aprendiste a vivir con ella, y estas heridas que has tenido, pues te han vuelto una persona distinta, ya no eres la misma. Entonces, a lo mejor haber cerrado el corazón nuevamente sin ninguna grieta, pues a lo mejor reflejaría como, pues sigue siendo el mismo. No hubo un antes y un después. No hubo un antes y un después. Pero las grietas simbolizan eso. Pasé por esto. Y qué triste que no haya un antes y un después, ¿no? Y aparte, pues, a ver, el duelo. O sea, o sea, más bien la relación con el ser amado permanece, güey, perdura. Eso es lo que creo que no lo tocamos bien hace ratito. Que es que tu relación no se acaba, sino que se transforma. Correcto. Tienes una frase que me gusta mucho. Bueno, no sé si sea tuya, la neta, pero se me hace bien bonita, que es que ya no necesito verte ni estar contigo para poder seguir amándote. Porque sí. Se eterniza. O sea, sí, claro, sí, es algo. No sé si puedes desarrollar un poco más. Sí, básicamente el libro, te voy a contar son las 3 premisas del libro, ¿no? Okay. Que manejo aquí. Que presento, es un libro filosófico, la verdad, en donde básicamente, pues sí, reflexiono y filosofeo sobre mi experiencia del duelo, ¿no? Y una de las primeras premisas es, pues bueno, que el amor es como la meta más alta a la cual podemos aspirar como seres humanos, ¿no? Es como casi aquello que nos hace ser seres humanos, ¿no? La capacidad de amar, ¿no? Es una de las experiencias más intensas e inmensas que un ser humano puede experimentar, y por lo tanto, pues, algo particularmente humano. ¿Me explico? Particularmente humano. Entonces, eso es algo que se presenta, ¿no? Y por lo tanto, el dolor que surge ante la pérdida, porque si estamos hablando que el amor es de las experiencias más intensas e inmensas que un ser humano puede experimentar, pues de la misma forma el dolor del duelo, güey. Proporcionalmente. Obvio. No lo había visto así, pero pues. Proporcionalmente. Claro. O sea, y lo puedes ver en la experiencia. O sea, ¿cuáles son de las experiencias que más duelen a una persona? Yo lo veo así. Yo creo que no hay muy pocas cosas te pueden hacer más feliz en esta vida que una relación, no de pareja, no solamente de pareja. Sí, una relación humana. Una relación humana. Sí. No, o sea, pocas cosas te pueden llenar tanto, dar tanto sentido, hacerte tan feliz como una relación humana, pero pocas cosas te pueden hacer sentir tan mal, tan bajo y tan triste como perder esa relación humana a un ser amado. Totalmente, güey. O sea, y esos son fenómenos particularmente humanos, ¿me explico? Y entonces, bajo esa premisa. La premisa de la proporcionalidad. ¿Sí? No, esa no, eso es un contexto. Ok, eso es contexto. Ahora lo que vas a decir. La primera premisa, entonces, el amor del más alto nivel, de acuerdo con Occidente, siempre ha sido, y lo hemos hablado siempre en nuestras conversaciones, es un amor incondicional y eterno, ¿no? O sea, pareciera que el amor para Occidente del más alto nivel es un amor que sea incondicional y eterno. Y esto lo podemos ver reflejado en los ritos, por ejemplo, de matrimonio cristiano, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. ¿Eso qué significa? Eterno. Y luego en la salud y en la enfermedad, ¿qué significa eso? Incondicional. Entonces, pudiéramos ver estos dos rasgos que caracterizan a un amor del más alto nivel. Porque luego después vemos, ¿no? En la cotidianidad, cuando cortas una relación, entonces no era amor. Entonces, ¿sí me explico? O exigimos un amor incondicional, ámame incondicionalmente. Entonces, en nuestra cotidianidad pareciera que el amor del más alto nivel, el que califica como el más cabrón de todos, es un amor que es incondicional y eterno. Ese se hace cuenta otro contexto. Entonces, mi primer hipótesis, mi primera premisa es que no se puede calificar un amor como incondicional mientras haya vida. Porque si fuera incondicional, o sea, a ver. Incondicional, sin condiciones. Sin ninguna condición. Si esa persona se muere, la dejas de amar, será que solamente la amas bajo la condición de que esté viva. No, y a ver, básicamente la premisa viene de aquí. Para que haya surgido el amor, tuvo que haber existencia del otro. Porque, ¿sí me explico? O sea, tuvo que existir el otro para que le hayas amado. Sí. Entonces, mientras hay vida, no puedes quitar la condición primaria para que haya surgido el amor. Okay. Porque sigue existiendo. Okay. Entonces, solamente ante la muerte
del otro es que puedes confirmar de manera definitiva que ya no necesitas de la condición primaria que fue la existencia del otro para seguir amándole. Ya no necesitas que esté ahí, ya no necesitas que te hable, no necesitas que te vea, no necesitas estar con esa persona para poder seguir amando. Ya no necesitas de la condición básica para que haya tenido que surgir el amor, que es la existencia del otro. Y eso es incondicional. Eso es confirmar. De a de veras. Eso, exacto, ahí confirmas tu amor como incondicional. Ya no necesitas de lo básico, que era la existencia del otro, para seguir amándole. Entonces, a lo que voy es que en este sentido el dolor del duelo cobra un sentido distinto. Se puede volver a incluso un motivo de regocijo, en donde el dolor del duelo es un síntoma de un amor del más alto nivel, güey. Y es algo quizás de lo que pudiéramos regocijarnos, de que somos capaces, el dolor del duelo nos confirma que hemos sido capaces de experimentar una de las experiencias más profundas del ser humano. Ay, cabrón, me puse bien chinito. Güey, ya vengo 5 veces en este podcast. Pero bueno, esa es una... Digo, obviamente estoy simplificando mucho y reduciendo mucho lo que escribo, pero bueno, esa es la primera tesis. Pero todas las demás se relacionan, güey. Es decir, la segunda premisa pues se relaciona, porque ahora hablamos de la cualidad de eterno. ¿Qué significa la cualidad de eterno? Pues bueno, es un amor que duró para el final de los días, ¿no? O sea, que en ese sentido, ante la muerte de esa persona, se eternizó. Ahí te va la premisa. O sea, exactamente. O sea, yo cuando hablo de amor eterno, y me parece que en la cotidianidad lo utilizamos así, amor eterno, pues es un amor que desde que surgió, permaneció inmutable a través del tiempo hasta el final. Ese es el amor eterno, ¿no? O sea, que te moriste amando. ¿Ah? Haz de cuenta. Entonces, se conectan, porque también digo que el último examen para calificar un amor como eterno realmente, la última prueba. o la última prueba, o más bien quien eterniza el amor, es la muerte. ¿Por qué? Porque mientras hay vida hay posibilidad de cambio. ¿Ah? Sí. Mientras hay vida hay posibilidad de desamor. Hay posibilidad de que te ponga el cuerno, hay posibilidad de que cambien tus hábitos. De que de repente dejes de sentir amor por cualquier cosa. Exactamente, lo que tú quieras. Entonces, por un lado, la muerte eterniza el amor de quien muere. ¿Por qué? Porque si murió amando, pues ya no tiene posibilidades de otra cosa. Moriste amando. Entonces tu amor, compadre, se eternizó. Tú moriste amando. Fue eterno, ¿no? Para ti. Pero sospecho que sucede lo mismo para el vivo doliente. ¿Por qué? Porque, a ver, y obviamente cuando estamos hablando de amor, en este caso estamos necesariamente hablando de amor de uno, por ejemplo, descrito por Fromm, ¿no? En donde hubo respeto, en donde hubo responsabilidad, en donde hubo cuidado, ¿sí? Explico, un amor genuino. Porque luego no cabe la gente que te diga, pero ¿qué pasa si después de tantos años te das cuenta de que tu pareja tenía otra familia o después de que se muere te percatas de que hizo un chingo de daño? Pues entonces eso no fue amor, güey. Okay. Eso no es responsabilidad, eso no es respeto, eso no es cuidado. ¿Sí explico? Sí. Eso no es amor, güey. Entonces, cuando estoy hablando de amor, estoy hablando de un amor como el descrito por Fromm, en donde en esa relación hubo cuidado, hubo responsabilidad, hubo respeto, ¿verdad? Hubo conocimiento del otro, no engaños y la verga. ¿Sí me explico? Entonces, a lo que voy es, habiendo dicho eso, me parece y sospecho de que el amor para el vivo doliente también se eterniza. ¿Por qué? Porque el objeto del cual se sostenía la representación o la representación o sea, que yo tengo de ti, o sea, por ejemplo, tú, Santi, lo que tú haces, tú como objeto, tú, ¿sabes? Tú, todo lo que tú hagas modifica mi representación de ti. Sí, claro. ¿Me explico? Pero de repente si tú te mueres... Pero paréntesis rápido, con lo que te refieres cuando dice que modifica la representación de ti, es decir, bueno, así yo lo entiendo, confírmame si no. Es decir, imagínate que yo siempre te he visto de que, o a mi pareja, no sé, siempre la he visto de que súper arreglada, súper bonita, súper bañada y todo eso, y un día, pues la veo recién levantada. Pues bueno, va a modificar mi percepción de esa persona. O que nunca la he visto enojada y de repente veo que le está gritando a alguien, es como, wow. Sí, tu significado de la otra persona. Claro. En pocas palabras, tu significado de la otra persona. Entonces, mientras tú sigas aquí, ¿verdad? En vida, el objeto, pues tú puedes modificar esa representación con las cosas que haces. O que no hago. O que no haces, ¿no? Pero cuando tú mueres, pues tu representación queda fijada, güey. Es como si tomaras una foto instantánea. Exactamente. Y esa foto es como la muerte en ese sentido. Exactamente. Que ya siempre se va a quedar así. O sea, ya exactamente. O sea, tú, cuando ya no hay objeto, pues la representación se queda fijada. Uh-huh. Fijada a toda la historia que se vivió, ¿no? En este sentido, por eso digo
Y creo firmemente en que el amor para el vivo doliente también se eterniza. ¿Por qué? Porque ya no hay objeto. Entonces la representación queda fijada y es la misma representación que después del trabajo de duelo se interioriza. Porque eso sucede en el duelo. Y no me dejarán mentir las personas que hemos experimentado esto. Que parte o de lo que emana del trabajo del duelo es una especie de interiorización del otro como un otro en ti. ¿Me explico? Y esto se manifiesta, por ejemplo, en estas típicas conversaciones que tienes con el otro, como otro. De que le cuentas cosas y la madre, como si fuera un otro, güey. Pero realmente es tu voz, güey. ¿Sí me explico? Pero se siente como un otro. Pasas de estar contigo. Pasas de estar contigo a estar en mí, ¿no? Que eso es, pues también lo menciono, ¿no? De que la muerte aniquila el mundo para el otro, es el fin del mundo, en tanto que el otro ya no puede estar aquí, en el mundo, junto a mí, pero pasa a estar en mí. Y lo pongo, en el libro lo pongo con guión. O sea, ser guión en guión mí. Porque el guión ata. Ya. Yeah. ¿Sí explico? Entonces, tu ser se ata a mí. No son separados. Porque en el momento que yo ponga ser separado de en mí, pues estás hablando de algo que está separado de mí, de algo que pudiera ser independiente a mí. Pero a la hora de tu muerte, no, güey. A la hora de tu muerte, eres un ser en mí atado, estás atado a mí. Entonces, cuando hablo de ti, estoy hablando al mismo tiempo de mí. ¿Me explico? Okay. O sea, eso también lo escribo en el libro. Porque antes eras un ser en el mundo, como diría Heidegger, que, o sea, eso lo agarré inspirado de Heidegger, que él hablaba también del ser en el mundo, un ser ahí que estaba atado. ¿Por qué? Porque no puede haber un individuo en el vacío, güey. No puede haber un ser en el vacío. O sea, estás aquí, estás atado al lugar en el que estás, güey. Uh-huh. O sea, entonces, como diciendo, si hablo de ti, hablo del lugar en el que estás, porque no puede haber cosas separadas, no puede haber un tú separado de un espacio. Tú ocupas un espacio. Entonces, bajo esa misma lógica, apliqué la misma para el ser en mí. Porque eso es lo que pasa, o sea, la esencia el espacio permanece. El espacio te volviste. El espacio se aniquila. Sí, pero no, se aniquila, pero pasas a ser tú, más bien. Yo vuelvo, yo me convierto en el espacio. Ajá, correcto. Exactamente. Entonces, por eso el ser en mí. No se aniquila, se transforma. Se aniquila el ahí, ¿verdad? Para volverse un en mí. Sí, ándale. O sea, la muerte aniquila el ahí o el aquí y da oportunidad o posibilidad a un en mí. Okay. Pasas de ser un ser en el mundo a un ser en mí. ¿Es la segunda premisa? No, esos son. No, la segunda premisa fue lo de la eternización del amor. O sea, sí. Okay. Que la muerte también es como la muerte como la imposibilitadora de cualquier posibilidad de cambio. Pues entonces la muerte asegura y confirma un amor como eterno, güey. La eternizadora también. Ajá. Y el tercer punto se deriva de estos dos, que es el imposible. O sea, que es un poco más poético, como me encanta la poesía, pues es una forma poética, porque pues la muerte vuelve al amor imposible, en tanto que ya no puedes estar con el otro amado. Uh-huh. Imposibilita el estar con el otro. Entonces, de cierta forma, poéticamente, la muerte imposibilita el amor. Pero cuando hablo de la muerte imposibilita el amor, no me refiero a que ya no te puedo amar, no. Me refiero a que imposibilita estar con el otro amado. A eso me refiero con un amor imposible. Que cotidianamente nos referimos a los amores imposibles como aquellos que por una situación externa, ajena a la voluntad de cada quien, pues no se pudieron dar. A eso nos referimos como un amor imposible, ¿no? No obstante, el amor imposible con I mayúscula, güey. La de veras, güey. La de veras, pues es el imposibilitado por la muerte. Sí, porque igual es algo externo a ti, es la muerte quien imposibilita estar juntos, pero ahora sí ya no hay posibilidad de nada, güey. Sí, porque realmente mientras esa persona siga existiendo en este mundo, hay una, aunque sea 0.00001%, pero sigue habiendo esa por eso mismo, si hablamos de que la muerte es la imposibilitadora de cualquier posibilidad, pues en este sentido, la muerte es la imposibilitadora de el estar con el amado. Okay. Entonces vuelve ese amor un amor imposible en tanto que no podemos estar juntos, ¿no? Pero en este sentido, pues agarrando de premisa las otras dos cosas que acabo de decir anteriormente, pues lo vuelve muy poético, ¿no? En tanto que no todos los amores imposibles pueden ser eternos e incondicionales, pero solamente los imposibles pueden serlo, güey. A ver, repite eso. Sí, o sea, repito, no todos los amores imposibles pueden ser eternos. Refiriéndome a un amor que nunca pudiste con el de la secundaria porque sus papás o con el de la preparatoria que ya se iban a casar, pero de repente pasó algo, se fue del país. Lo agarraron, lo extraditaron por a lo mejor no obtenía
porque no podía estar en este país y lo extraditaron por ser migrante. No, X o Y, güey. no todos los amores imposibles pueden ser eternos. Pero solamente los imposibles pueden serlo. Solamente aquellos imposibilitados por la muerte. ¿Me explico? ¿Por qué hablo que los otros no necesariamente pueden ser eternos? Porque a lo mejor sí, güey. En el momento sí estás duelando un amor que se te imposibilitó por situaciones externas a ti. La familia de la persona que amabas imposibilitó que pudieras estar juntos y lo que tú quieras. Pero puede haber posibilidad de cambio, ¿sabes? O sea, puede haber posibilidad y seguramente les ha pasado a muchas personas que pues pasa el tiempo, a lo mejor conoces a otra persona y ya como que el amor o lo que sentías por esa primera persona que se imposibilitó pues ya no, se esfumó, ¿sí me explico? O sea, la nueva posibilidad te gustó más, no hubo más gracia, amor ahí. Entonces, por eso digo, no todos los amores imposibles pueden ser eternos ni incondicionales, pero solamente los imposibles pueden serlo, que son los imposibilitados por la muerte. Y eso se entiende, esa poesía se entiende si comprendes las otras premisas anteriores. Por eso es la tercera. Exactamente, porque luego si nomás agarras eso sin contexto, pues puedes decir, ¿cómo, güey? No, porque... ¿Cómo? Pues si un amor es imposible, pues no estás con la otra, pero no estás hablando de que es un amor, o sea, estás hablando de un amor que sí, que ya no pueden estar juntos, pero por la muerte, pero es un amor que duró hasta el final de tus tiempos, ¿me explico? O sea, sí, pero contexto es muy importante. No hubo desamor, es a lo que voy, no hubo ruptura, güey. O sea, ¿sabes? Y ya no hay posibilidad de que haya. Ok, Farid. Y básicamente resumí el libro, güey. O sea, literal, ese es el libro, güey. Digo, está bien, güey, la neta. Digo, es que, a ver, también son temas que yo por eso te empecé a seguir realmente. O sea, son temas que pues, me gustan. Güey, amor y muerte son los temas más universales que existen. Sí. Más poéticos también, más bonitos, en mi opinión. Pues, no, güey, la neta, felicidades. O sea, aparte está chido como que ver todo el contexto que traes y todo el background que traes. Y cómo lo has ido con el paso del tiempo, atando cada vez más y estructurándolo cada vez más y todo eso. Güey, la neta, qué chido, felicidades. ¿Y cuándo sale? 2 de noviembre, Día de Muertos. Para la gente que nos está escuchando, 2 de noviembre. Y pues... Poéticamente el 2 de noviembre, ¿va? También, simbólicamente. Y pues, bueno, güey, y ahora sí... Pues muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Si quieren adquirir el libro, lo pueden conseguir ahí en mi página de internet, fariddiak.com. Y pues nada, gracias por su apoyo. Y pues espero que este pequeño libro y las cosas que reflexiono aquí pues puedan ayudarles a transitar pues un proceso tan doloroso como lo es un proceso de duelo, ¿no? Y encontrar quizás un sentido sobre él, como vuelvo a lo mismo, un síntoma del amor de más alto nivel, que puede ser un motivo de regocijo, ¿no? Ok. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.